por ahí está la cosa. Ya, algunas cositas. A ver, me parece que les había dicho que la próxima evaluación era el 24 de noviembre. Tengo que dejarla para el 17, chicos, porque estamos en la clase 13 y en 5 semanas ya estoy cerrando todo. ¿Ya? 5 semanas, así que un mes se nos acaba toda la cátedra. ¿Ya? Así Profe, que prográmense para el 17 de noviembre, la prueba de agroquímicos. ¿Ya? profe, Eh, en el calendario me parecía que en el 10 haya alguna entrega o algo. sí, el 10 no les conviene, la voy a dejar para el 17, ¿ya? Ah, ya, Porque ya. tengo que darles tiempo para que maduren varios conceptos y con la historia que ya, ojalá no se repita como siempre, pero es una prueba que históricamente les complica harto, ¿ya? Entonces, 17 creo que es más que prudente, ¿ya? Vale. Así que mucha atención a lo que vamos a ver hoy día. Me voy a meter con conceptos un poquito más complicaditos, pero tampoco son tan complicados si uno los ve desde la mirada profesional, ¿ya? Al final uno solo aprende al final, ¿ya? Así que hay que dedicarle tiempo nomás. Entonces, el temario de hoy día en la tarde es mojamiento, tenemos que darle una segunda pasadita, cubrimiento, reforzarlo para que les quede re claro. Vamos a ver la relación GGP, gota, gasto, presión. Vamos a hablar un poquito de la velocidad de trabajo, ¿cierto? De rapidez. Los conos, tenemos que ver los conos de cubrimiento o conos de mojamiento o conos de aplicación, ¿ya? Rendimiento, algunas experiencias de campo muy sencillas que nos permiten calibrar equipo. Por lo menos vamos a aprender a calibrar la famosa bomba a espalda. El L50, que es sumamente importante para entender las famosas winchas de colores, ¿ya? Y estaríamos terminando entonces con un concepto que tiene que ver con límite máximo residuo, carencia, que es el famoso T50, ¿ya? Así que mucha atención, poner harta atención. El video yo les recomiendo que lo vean varias veces porque tiene mucho detallito. Insisto, la parte conceptual al comienzo puede ser chino, pero al final uno lo aprende. Y acordarse que la matemática que necesitamos para este capítulo es matemática del colegio, es matemática de la escuela, pero ¿dónde está el conflicto? En la parte conceptual, ¿ya? Así que ahí, ojo, ojo. Eh, a ver, habíamos dicho que el mojamiento es la cantidad de agua que nosotros aplicamos por hectárea, ¿ya? Pero como esa hectárea tiene plantitas, el mojamiento va cambiando, ¿ya? Tenemos algunas nociones, ¿cierto? En la clase pasada hablamos de algunos valores, hoy día vamos a agregar otros, y en la plataforma yo les voy a dejar un resumen de los principales mojamientos. El resto lo ponen ustedes, ¿ya? Entonces acuérdense de eso, ¿ya? El mojamiento no puede ser un valor fijo porque las plantas van creciendo, ¿cierto? Se van desarrollando las hojas, ¿ya? Obviamente que si tengo una lechuga es harto distinto que mojar, no sé, un nogal, ¿ya? Pero los principios son más o menos los mismos, ¿ya? Entonces, primero vamos a definir un valor promedio, más o menos, un valor que en general se respeta en las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la lechuga, mojamiento aproximadamente 300 litros por hectárea, un poquito menos, un poquito más, dependiendo de las variedades, las densidades, etcétera, ¿ya? En el caso maíz, cuidado, en el caso maíz tenemos que tener algo súper claro desde el comienzo. Cuando yo vaya a controlar solamente gusano del choclo, como el chorro, como el chorro de la máquina va orientado solamente a los pelitos, mojamos solamente los pelitos y parte de la mazorca, por supuesto, nosotros vamos a tener un mojamiento de 300 litros, ¿ya? Solamente gusano del choclo, 300 litros por hectárea, ¿ya?
porque estamos mojando los pelos, los estilos. En cambio, si tenemos problemas de enfermedades, ¿ya?, que me pueden afectar toda la planta, pulgones que se mueven en toda la planta, ácaros que se mueven en toda la planta, con o sin gusano del choclo, ahí vamos a necesitar 600 litros, ¿ya? Entonces acá acabamos de descubrir algo. El mojamiento que nosotros hacemos, ¿cierto?, de la planta, tiene mucho que ver con el objetivo, ¿ya?, más todo lo que conversamos en la clase pasada, ¿ya? En el caso manzano, como normalmente los arbolitos son bastante vigorosos, salvo ahora que, ¿cierto?, estamos usando los patrones enanizantes y toda la cosa, las altas densidades, un valor que se repite harto, promedio, puede ser un poquito menor, un poquito más alto, es de aproximadamente 2.200 litros por hectárea, ¿ya? Esos son valores de referencia. Pero, cuando uno tiene la restricción del agua, ¿cierto? Supongamos que estamos trabajando de La Serena hacia el norte, donde el agua es más cara en algunas situaciones, en algunos lugares de nuestro país, ya no puedo lanzar el agua así como así, sino que el agua se la doy justita, justita, ¿ya? Entonces, cuando tengo que restringirme en el agua y cuando conozco claramente las etapas de desarrollo fenológico de una planta, eso lo van a ver en hortaliza, o lo vieron en hortaliza, se ve en cereales, ¿cierto?, se ve en cultivos agroindustriales, lo ven también los colegas en fruticultura. Entonces, en ese caso, se justifica el uso de las fórmulas de mojamiento, que son sencillas, son muy sencillas. Tenemos un porcentaje de desarrollo fenológico que va de 0 a 100%, y eso se multiplica por una constante que depende del cultivo, ¿ya? Entonces, lo que estoy hablando, chicos, está ahí abajito en lo que está escrito con letra blanca, ¿ya? Letra blanca están todas las fórmulas de mojamiento. De estos cultivos, ¿cierto? En el apunte que les voy a subir están las otras más importantes. ¿Ok? Entonces tengo mojamiento, fórmula de mojamiento para lechuga, porcentaje de desarrollo fenológico por 3, o al revés, ¿cierto? En el caso del maíz, tengo porcentaje de desarrollo fenológico por 3, igual que lechuga, o bien porcentaje de desarrollo fenológico por 6, ¿ya? Acuérdense, esa constante, ese numerito, el 3 o el 6, depende de lo que yo voy a controlar, dónde lo voy a controlar y, por supuesto, de la arquitectura del arbolito o de la planta. En el caso del manzano, porcentaje de desarrollo fenológico por 22, ¿ya? ¿De dónde salen esas constantes? Salen de lo siguiente. Yo tomo el valor de referencia, por ejemplo, en lechuga, tomo el valor de referencia y lo divido por 100, ¿ya? 300 dividido por 100 me da 3. Ahí aparece la constante, ¿ya? El maíz, la misma historia. Voy a tomar el 600. 600 partido por 100, 6. De ahí aparece la famosa constante. Manzano, 2200, ¿cierto? Dividido por 100, 22. Ahí aparece la constante, ¿ya? ¿Por qué se hace de esa manera? Porque se asume que en general los árboles dejan de crecer una vez que florecen, ¿ya? Plantita que florece en general se estabiliza, crece muy poquito, ¿ya? Salvo algunas excepciones, ¿cierto?, que igual siguen creciendo, pero en general es la tendencia general, ¿ya? Entonces aquí hay algo que tienen que recordar. Si nosotros vamos a usar esta formulita, primero tenemos que tener restricción de agua, ¿cierto? Voy a mojar pero lo justo y necesario. Y segundo, tengo que conocer las etapas fenológicas del cultivo, conocerlas bien, en porcentaje. El cultivo está al 50% de desarrollo, el cultivo está al 80% de desarrollo, etc. Siempre 100% es floración. Siempre 100% es floración. Aplique o no aplique en floración, sería bastante arriesgado, ¿cierto? Bastante arriesgado aplicar productos en plena floración, porque el tejido es muy tierno, lo puedo quemar. Entonces normalmente lo hace un poquito antes, un poquito después. Me salto la floración en general, ¿ya?
Entonces, para conseguir el valor máximo de mojamiento, yo simplemente en la formulita le meto 100. 100 por 22, 100 por 6, 100 por 3, me da los valores que están en amarillo, ¿ya? Entonces, para que ahí entienda un poquito la lógica. Entonces, en el caso de la lechuguita, vamos a suponer que estoy en preflor, un poquito antes de flor, ¿cierto? Estoy a escasos días de la cosecha, pero para fines de cálculo se puede trabajar con preflor. Entonces reemplazamos 100 por 3, 300, ¿ya? En el caso del choclo, que tiene mucho más sentido, ¿cierto? Porque tenemos que controlar el gusano del choclo, que aparece cuando está en plena floración, ¿cierto? Y post-flor también. Entonces, máximo mojamiento, 100 por 6, 600, ¿ya? En el caso de los frutales, ¿ya? La brotación, más o menos, está en un desarrollo fenológico de 80%. Brotación, ¿ok? Entonces multiplico 80 por 22 y ahí me da entonces los valores que están en celeste, ¿ya? Entonces repito, las fórmulas de mojamiento se ocupan cada vez que yo tenga claridad en qué etapa fenológica estoy haciendo el tratamiento y cuando estoy muy urgido por el uso del agua, ¿ya? Cubrimiento, que lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? ¿Hay una consulta o no? Sí, Dime. tenía dos preguntas. Ya, Una dime. que cuando hice la constante y refiere a que el 100% sería la floración, Claro. pero para considerar el estado fenológico de un frutal, por ejemplo, no sé, pues un manzano de 6 años o un manzano de 3 años, ¿usamos esta fórmula también? Porque es más pequeño, tendría menor desarrollo. Claro, a ver, mira, el valor te puedo contestar de varias maneras, porque, por ejemplo, mojar una Granny Smith es harto distinto a mojar, no sé, otra variedad, ¿ya? Granny Smith es grandota, etcétera. Otras variedades pueden ser enanizantes. En rigor, Juan Pablo, cuando tú tengas la duda, deberías hacer una prueba de campo, ¿ya? Porque estos son valores promedio, ¿ya? Si tú tienes la duda en algún momento de cuál es el mojamiento o el cubrimiento adecuado, lo más sanito es hacer una prueba de campo. Te paras frente a los arbolitos, haces pasar la máquina, mides el volumen inicial, el volumen final, y ahí te va a quedar la película súper clara, ¿ya? Por un tema de explicación de conceptos, no puedo ver lamentablemente todas las variantes, porque o si no, no terminaríamos nunca, ¿ya? Entonces, en general, los valores cercanos al 75, 80%, eso es brotación en general, ¿ya? 100% es flor, entendiendo que nunca uno va a aplicar el flor porque es muy riesgoso, pero sí uno aplica un poquito antes o un poquito después. Si yo te digo, por ejemplo, un frutal está en cuaja, ¿cierto? Que es posfloración, entonces tú asumes el total del mojamiento, o sea, le pones 100 igual, ¿ya? No sé si te contesto. Es, más o menos que me refería como al estado fenológico a lo largo del cultivo, porque eso refiere más al ciclo de la temporada. Pero si esta fórmula sirve para frutales más que están creciendo, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y así sucesivamente. Ya. A ver, te voy a poner un caso. Sí, ahora creo que te entendí. Si tú tienes un árbol de 12 años, ¿cierto? Un árbol de 12 años versus un arbolito de 2 años, claramente los topes son distintos, ¿cierto? Entonces, tal vez un manzano de 2 años, no sé, con 1200, está listo, o menos incluso, ¿ya? Si tú tienes un árbol ya de 10 años, 15 años, 2200 a lo mejor es poco, a lo mejor pasas a 2600. A eso iba mi comentario. Cuando uno tiene dudas de si el mojamiento realmente, el promedio, representa lo que yo tengo en el campo, lo más sanito es hacer una prueba de terreno, ¿ya? Y una vez que tú tienes
conocimiento de tus etapas fenológicas y pleno conocimiento, digamos, de lo que tienes en el campo, entonces tú mismo puedes corregir las constantes, ¿ya? A lo mejor, a propósito que tú pusiste el tema, a lo mejor en el caso de un arbolito de 2 o 3 años, la constante ya no es 22, a lo mejor es 10, ¿ya? Pero eso tienes que evaluarlo tú en terreno, con tus variedades, con tu disposición, con la recomendación que yo te dije, ¿cierto? De mojar con el equipo que tú acostumbras a usar al momento, un poquito antes de comenzar el goteo. Un poquito antes de que las hojitas empiecen a gotear, ahí ha llegado al cubrimiento y al equivalente al mojamiento adecuado. ¿Sí? ¿Está un poquito más claro? Vale. Sí, gracias. Se ajusta, un ajuste. Y la otra cosa que quería comentarles es que la restricción puede ser de agua o también puede ser de producto, ¿o no? Porque, no sé, un producto demasiado costoso lo calculo muy bien para no mojar de más, digamos, ¿o no? Sí, pero eso, claro, el tema contable siempre va a estar presente, ¿ah? Pero ahí está un poquito la experiencia de campo, ¿ya? El agua, felizmente, ¿cierto? Todavía, felizmente, el agua todavía existe para nosotros, ¿ya? Producto no estoy seguro si haya tanta restricción, ¿ya? Es que es relativo, porque por último, si no te alcanza para pagar el producto, eh, azufre, ¿ya? Azufre, el azufre barato, y hay otros productos también que son súper baratos, los detergentes también, ¿ya? Veamos el tema del cubrimiento. El tema del cubrimiento también lo explicamos en la clase pasada, ¿ya? El cubrimiento no es más que la cantidad de agua o de mezcla que recibe cada plantita. Si nosotros nos vamos a las hortalizas, a los cultivos de menos de 1 metro, claramente a cada planta le cae, pero la nada misma, ¿cierto? 2 cc, 3 cc, 5 cc. Pasadito el 1,5 m más o menos, ya cargamos la mano porque también cambiamos de equipo, ¿ya? Entonces, no es comparable el mojamiento de una lechuga con el mojamiento de un árbol frutal en general. Son órdenes distintos de cantidad de agua, ¿ya? Pero acá me interesa que conozcan la mecánica, ¿ya? Cómo se hace, ¿ya? Lo vimos en clases anteriores, pero acá la vamos a ver de manera más visual. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo le tomo la foto a la lechuga, yo estimo que el total para ese momento en que yo voy a aplicar 300 litros, ¿ya? Saco la cuenta, yo conozco cómo están mis plantitas, voy a trabajar con un valor promedio, 100.000 plantas de lechuga, y divido, ¿cierto? 300 litros partido por 100.000 plantas me da 0,003 de litro, ¿ya? Sacamos la cuenta, eso equivale a 3 cc o 3 ml. La nada misma, la nada misma. Y lo más probable es que esté trabajando, yo haya trabajado con una bomba de espalda, una motobomba, o bien con un equipo de aplicación de barra, ¿ya? Vamos con el choclo, ¿cierto? Tengo que decidirme. Voy a trabajar con 300, voy a trabajar con 600, qué tipo de plagas tengo. ¿Tengo solamente el gusano del choclo o tengo un ataque múltiple? ¿Ya? La densidad de planta depende de la variedad, acuérdense. La intención, el objetivo comercial. Entonces, en esta oportunidad, ¿cierto? En la columna del medio de esta diapo, estamos trabajando con mojamiento total, 300 litros, ¿ya? Una densidad poblacional de 80.000 plantas, que es típico en maíz. Sacamos la cuenta, nos da 0,04 de litro, o sea, 4 cc o 4 mililitros, ¿ya? En el caso de los frutales, como cambiamos de máquina, ¿cierto? Estamos con nebulizadora, podríamos estar con pitón, etcétera, etcétera. El orden de agua es distinto, ¿ya? Entonces, tenemos 2.200 litros, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos esa densidad poblacional, que es una población relativamente común, ¿cierto? Hay otras más, otras menos, pero más o menos, por ahí está, 1.142 plantas, más o menos.
Entonces dividimos, pues, los 2200 litros por hectárea los dividimos por la cantidad de arbolitos que tenemos, ¿ya? Acordarse que si en algún momento no se sabe la cantidad de arbolitos, ustedes conocen el marco de plantación, ¿cierto? Lo dividen a 10.000 metros cuadrados y ahí sacan los números de arbolitos, ¿ya? Entonces al dividir acá los 2200 por los 1142 nos va a dar 1,93 litros, ¿ya? Entonces estamos hablando de 1000 veces lo que le estamos echando a una lechuga, ¿ya? De esa manera, entonces, si en algún momento es necesario hacer cálculo de cubrimiento, hacemos las respectivas divisiones. Profesor, Dígame. y en el caso de mojamiento de hortalizas, la lechuga, por ejemplo, la herbicida es más o menos la misma lógica, ¿o no? 200, 300 litros por hectárea. Sí, sí. Que le caiga más o menos. La cantidad de agua está más o menos estandarizada para cualquiera sea el producto, ¿ya? Lo que obviamente cambia es la dosificación y algunos complementos que tú puedas usar en las máquinas, ¿cierto? Los conos, ¿cierto? La velocidad de marcha, que lo vamos a ver durante la clase, ¿sí? Ay, gracias. Ya. Entonces con eso ya tenemos la película, espero, un poquito más clara respecto al mojamiento y al cubrimiento, que son conceptos que son básicos dentro del uso de los agroquímicos. Acá tenemos dos láminas que lo que pretenden es que les quede pero súper claro el tema de la gota, ¿cierto? El gasto y la presión, ¿ya? Cuando hablamos de gotita es el promedio de las gotitas del chorrito, ¿ya? No son todas iguales, salvo que trabajemos con una boquilla pero de muy alta tecnología. En general, cuando hablamos de gota es el promedio de gota. Hay gotas más grandes, gotas más chicas, pero el promedio de gota me lo indica la boquilla, ¿ya? El gasto tiene que ver con caudal, ¿ya? Los que están haciendo riego o ya hicieron riego se acordarán que es volumen partido por tiempo, ¿ya? En el mundo de las boquillas se acostumbra a trabajar con gasto, ¿ya? Litros por minuto, gasto, litros por minuto que me arroja la boquilla. Y la presión, ¿cierto? La fuerza por unidad de superficie me da una idea con la intensidad con que sale el chorrito y el efecto que produce el chorrito con la boquilla, ¿ya? Estamos hablando de 1,5 bares, 15 bares, en algunos casos 30 bares, ¿cierto? Cuando yo necesito lanzar el chorro muy lejos, ¿ok? Ese es más o menos el rango y lo vamos a ir viendo a poquitito. Acá la lámina de la izquierda es para recordarle lo que conversamos de las gotas, pero esta vez lo cargo hacia la parte visual. Una gota de 400 micras es una gota que me moja súper bien, ¿ok? Por lo tanto, es una gota que yo la voy a dejar para las enfermedades o bien, si corresponde, para las malezas. 400, 200 micras, de preferencia, maleza, enfermedades, ¿ya? 100 micras hacia abajo, de preferencia plaga, ¿ya? Fíjense ahí las gotitas en el monito, más o menos nos da una idea de lo que tenemos y de lo que no tenemos, ¿ya? Entonces plaga, gota chica, enfermedades, maleza, gota grande, ¿ya? Acordarse lo que conversamos en la clase pasada, si nosotros fijamos la gota, fijamos el equipo. Si fijamos el equipo, fijamos varias cosas, ¿ya? Y lo que está, la otra lámina de la derecha es una lámina que se elaboró con lo que se llaman las tarjetas hidrosensibles. Las tarjetas hidrosensibles son unas cartulinas, unos cartoncitos de color amarillo normalmente, que si le caen gotitas se tiñen de azul o de morado, ¿ya? Son súper útiles para ver la calidad de las aplicaciones, ¿ya? Tamaño de gota también se puede saber, ¿ya? Entonces, de acuerdo aquí al el catálogo que consulté, este experto recomienda que si yo voy a usar producto de contacto, debería trabajar con gotitas muy finas, ¿ya? Si voy a trabajar con productos sistémicos, o sea, productos que se mueven en la planta hasta más o menos los 4 metros, más o menos, ¿ya? De ahí para arriba como que la cosa se empieza a diluir.
Producto sistémico, entonces, me conviene trabajar con gotas gruesas o gotas muy gruesas, ¿ya? Entonces, vayan viendo cómo las cosas se van interconectando, ¿ya? Gota con gasto, etcétera, etcétera, ¿ya? Este monito es muy gráfico, espero que no se les olvide, grábenselo bien grabadito, porque con eso ya están más o menos al otro lado, por lo menos los conceptos básicos. Si yo ocupo una máquina cuya boquilla me lanza un chorro con gotitas promedio de 400 micras, al insecto le va a llegar una gota, lo va a golpear y la gota va a quedar al lado y no va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Esa es una gota de 400 micras. Le llega, en el mejor de los casos, una gota toca el insecto, ¿ya? En cambio, si yo trabajo con una gota de 50 micras, que es un poquito más gruesa que la gotita de la niebla, 512 gotas habrían tocado en algún momento el cuerpo del insecto. Y son esas gotitas las que se pegan fijamente al cuerpo, al exoesqueleto, y producen el control, ¿ya? Entonces, esa es la explicación técnica de por qué cada vez que nosotros controlemos plaga, vamos a preferir gotas pequeñitas, las más pequeñas que se puedan, ¿ya? Algunos repasos, chicos, sobre todo a los que no tienen mucha experiencia con máquina. Acá esto lo tomé de algunos catálogos, ahí para que refresquen algunos conceptos, ¿ya? Uno de los equipos más sencillotes, ¿cierto? Es la bomba espalda. La bomba espalda le podemos poner una boquilla, dos boquillas, tres boquillas. Y yo diría que hasta por ahí nomás, porque ya después se vuelve aparatoso trabajar con la bomba espalda con muchas boquillas, de 1 a 3 más o menos. Cada boquilla me lanza un chorrito de aproximadamente 1 litro, ¿ya? 1 litro por minuto. Y le pongo las boquillas que se me ocurra, hasta 3, para la pega que estoy haciendo, ¿ya? La presión de 1,5 a 6 bares es el rango de presión de estos equipos. Y como es un equipo de mochila, ¿cierto?, que va en la espalda nuestra, normalmente se ocupa a la velocidad en que caminamos nosotros. 3 kilómetros por hora, algunos van un poquito más rápido, pero en ese rango, 3 a 4 kilómetros por hora. Después tenemos al medio, tenemos el equipo de barra, ¿cierto?, que se recomienda cuando yo ya tengo superficie más grandota, no tengo todo el tiempo del mundo para estar ahí todo el día con la bomba espalda o contratar más gente. Entonces la idea es aprovechar los brazos que tienen una extensión de 9 metros, 18 metros, ¿ya? La pasada es bastante ancha. Las boquillas también andan por ahí nomás con los valores de la bomba de espalda, con la diferencia que yo puedo poner entonces 12 boquillas, ¿cierto? 6 para un lado, 6 para el otro, ¿ya? Y normalmente se ponen a 50 centímetros una de otra, y más o menos, aunque depende también del tipo cultivo, a unos 50 centímetros desde la boquilla al, al, al tejido vegetal, ¿ya? Presiones también, en general hasta 6 bares, tiene sentido, ¿cierto?, para la gotita que estamos usando. Fijarse que hasta aquí, bomba espalda, estamos pulverizando o asperjando, equipo de barra, pulverizando o asperjando, son gotas medianas, ¿ya? Y de 4 a 6 kilómetros por hora más o menos es la velocidad o rapidez de trabajo. Acordarse, chicos, que aquí uno tiene que aplicar el sentido común, ¿ya? Yo podría hacerla cortita, ¿cierto? Podría trabajar a 7 kilómetros por hora, a 8 kilómetros por hora, pero obviamente el chorrito no va a estar lo suficientemente tiempo encima de la planta, entonces va a quedar mal aplicado, ¿ya? Entonces tengo que encontrar un equilibrio entre una buena velocidad y una buena aplicación, lo que se llama la homogeneidad de la aplicación, ¿no?
Después pasamos a otro equipo, ¿cierto? Que tiene otra lógica, la gotita se forma de otra manera, los gastos también son variables, las boquillas van de 0,4 a 3,2 litros por minuto, yo podría poner 6 boquillas por lado, o 9 boquillas por lado, dependiendo de lo que yo esté mojando, ¿ya? Se trabaja con más presión, 7 a 15 bares, y la velocidad de desplazamiento tiene que ver también con el tipo de frutal que voy a nebulizar. Si tengo, por ejemplo, un naranjo, que normalmente tiene harto follaje, cerrado, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir más despacito, ¿ya? 1 a 2 kilómetros por hora y seguramente con repase con pitón, ¿ya? Porque tengo que mojar toda la hojita, ¿cierto? Y ojalá en algunos casos llegar al tronco, ¿ya? Si estoy, por ejemplo, en un carozo, tal vez un almendro, ¿cierto? Que la hojita es más delicada, ¿cierto? El crecimiento es más abierto. Entonces ahí yo puedo ir un poquito más rápido, ¿ya? Porque queda mejor aplicado, ¿ya? Con menos esfuerzo, ¿ya? Entonces más o menos entre 1 y 5 kilómetros por hora es la recomendación técnica para usar estos equipos. Algunas cositas para precisar, ¿cierto? Respecto a las boquillas, por si no lo saben. Hay varios tipos de boquillas, hay toda una tecnología ahora, hay expertos mundiales en boquilla. Acá vamos a ver aquellas cosas que son más frecuentes y las que ojalá no se les olviden, ¿no? Entonces tenemos boquillas que producen un abanico plano, ¿ya? Imagínense un cono, ¿cierto? Un cono que mirado desde arriba yo voy a ver una sombra más o menos así, ¿ya? Es el famoso abanico plano. En general, este abanico se ocupa para aplicaciones de herbicidas. ¿Por qué? Porque es más fácil calcular los traslapes, ¿ya? Yo paso, ¿cierto? Genero una banda de aplicación, me corro y con un abanico plano queda parejito, ¿ya? No es más fácil los traslapes y calcular las pasadas. Si yo veo la boquilla, es muy fácil reconocerla porque tiene una ranura, ¿ya? Ahí tenemos entonces en el monito de abajo la boquilla de ojito de gato, como le decimos acá en Chile. Ojito de gato, de ranura o de abanico plano, para malezas. Cono hueco, el cono que está al medio, cono hueco. Si uno mira la boquilla, hay de dos tipos, ¿cierto? Hay un hoyito nomás, o bien se ve una aureola, ¿ya? Y esta boquilla produce un chorrito que lanza gotitas solamente por los bordes, por los bordes. Por lo tanto, cuando yo mojo una planta, estamos hablando de plantas chiquititas, no estamos hablando de árboles en general. Cuando se moja entonces una plantita, me moja solamente el follaje, la parte externa, ¿ya? Entonces cualquier plaga o enfermedad que solamente está en las hojas, se recomienda cono hueco. Cuando necesito mojar todo y bien mojadito, entonces recurrimos al cono lleno, ¿ya? El cono lleno, si yo miro la boquilla, me voy a dar cuenta que tiene un hoyito, ¿cierto? Como lo estamos mostrando ahí en la imagen, ¿ya? Ya que estamos hablando de las boquillas, bueno, en general en la boquilla hay varios datos, ¿eh? ¿Cierto? Nos da una idea del gasto, ¿cierto? El ángulo de apertura del chorro, entre otras cosas. Y los materiales de las boquillas han ido evolucionando, como es lógico, ¿cierto? Se ha trabajado con bronce, se ha trabajado con acero inoxidable. Es muy común las de polímero, ¿cierto? O de plástico, pero hasta donde yo conozco, las mejorcitas son las de cerámica. Las de cerámica son eternas. Lo que tenemos al otro lado, ¿cierto? Es un complemento del equipo de barra que está al medio. Distancia entre boquillas es variable porque ustedes saben que hay variación en los cultivos, pero más o menos 50 centímetros, distancia 75, 1 metro. Es más o menos la distancia entre las boquillas. La altura de la pulverización, o sea, la distancia que va desde la boquilla hasta
la parte más ancha del chorrito, también es variable de 50 a 75 a 100 centímetros. ¿Ya? En los equipos pulverizadores terrestres, normalmente el chorro va orientado hacia el cultivo, ¿ya? La barra va avanzando hacia adelante, ¿cierto? Y el chorrito va dirigido hacia abajo y hacia atrás, ¿ya? Cuando uno le toca planificar aplicaciones de agroquímicos, uno tiene que tener una noción de cuánto se demora una máquina, ¿ya? Los valores que están acá son valores promedio. Se pueden modificar un poquito más, un poquito menos, va a depender de la experiencia del operador, ¿ya? Pero para que tenga una idea, entonces vamos a suponer una jornada hombre de 8 horas, para dejarla redondita, 8 horas. Si trabajamos con bomba a espalda, de 1 a 3 hectáreas por jornada hombre, ¿ya? Más o menos ese es el rendimiento. Equipo pulverizador de barra, obviamente tengo que rendir por lo menos el doble, ¿cierto? De 3 a 6 hectáreas, tal vez más, ¿cierto? Por jornada hombre. Nebulizadora, todavía más, ¿cierto? Trabajando a 4 o 5 kilómetros por hora, 6 hectáreas, jornada hombre al menos. Tal vez 7, tal vez 8, en situaciones a lo mejor excepcionales, 9 o más, no sé. Y pitón, aquí lo recomendable es que el amigo vaya caminando, ¿ya? Algunos van arriba, ¿cierto? En el tractor, lanzando el chorrito, pero más o menos no va la aplicación, ¿ya? Entonces, como el amigo va a ir caminando, el rango, ¿cierto?, de velocidad es de 1 a 3, más o menos, ¿ya? Perdón, el rendimiento de la maquinaria es de 1 a 3 hectáreas por jornada hombre, ¿ya? Entonces, con estos valores, chicos, es posible estimar cuánto tiempo me voy a demorar en una aplicación a 10 hectáreas, ¿ya? Ahí uno tiene una idea. O más. Ya, vamos a ver algunos tests de calibración que son súper simples. Son sencillos. Se hacen algunos cálculos, pero una vez que uno los entiende, uno dice, ah, ya, en realidad son bastante sencillotes. Y aprendiendo estos tests, es más fácil entender otros tests que son más complicados, ¿ya? Con nebulizadora, con Python, que por el momento no los vamos a ver. Pero acá está la base, ¿ya? Lo primero que tengo que confirmar es que lo que me dice el vendedor sea correcto, ¿ya? Si el vendedor me dice que las boquillas son boquillas de 1 litro por minuto, eso yo tengo que verificarlo en el campo, ¿ya? Y para eso, ¿cierto?, uno hace una pequeña prueba, el test de gasto, ¿cierto?, que consiste en usar un balde, ¿cierto? Hacemos funcionar la máquina, durante 15 segundos el chorrito cae dentro del balde y después medimos con probeta o con pipeta el volumen acumulado, ¿ya? Algunas personas en el campo trabajan con vaso de precipitado, pero el vaso de precipitado tiene un error más o menos grandote, ¿ya? Entonces, creo que lo más, desde el punto de vista químico, me contaba un colega en su tiempo, lo más correcto, si no me equivoco, es la probeta o bien la pipeta, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una prueba de campo. Acuérdense, 15 segundos, hacemos funcionar la máquina, ¿cierto? La bomba espalda. Vamos a suponer solamente una boquilla. Entonces, 15 segundos, chorrito, 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 en un balde. Se acabó el tiempo, paramos, ¿ya? Después otros 15 segundos, y así, todas las veces que uno quiera, ¿ya? Por lo menos unas 4 veces para ver boquilla por boquilla, ¿cierto?, las que tenemos que revisar, ¿ya? Entonces, sumamos, 275, 225, etcétera, sumamos y eso nos da 1250, si no me he equivocado, 1250. Sacamos un promedio
1250 partido por 5 veces que hice el ensayo, me da 250 cc o mililitros en 15 segundos. ¿Ya? Pero las boquillas, acuérdense, normalmente vienen en litros por minuto. ¿Ya? Así que los 15 segundos, si yo los multiplico por 4, me va a dar el minuto. ¿Okay? Así que el valor promedio, los 250, yo los multiplico por 4 y me da el total, ¿cierto? La cantidad de agüita que cayó en ese, que se liberó, ¿cierto? Que se mojó en ese minuto. Así que 250 por 4 me da 1000, equivale entonces a 1 litro por minuto. ¿Cuál va a ser la tolerancia entonces? Acá nos dio exacto, ¿cierto? Pero es para fines de cálculo. Pero ¿cuál va a ser la tolerancia en situaciones de terreno? Más o menos un 10%. ¿Ya? Si la boquilla me dice que la boquilla es de 1 litro, más 10%, menos un 10%. Si está dentro de ese rango, yo no hago cambio. ¿Ya? Entonces, si una boquilla de 1 litro me arroja 900 cc o me arroja 1,1 litro, está dentro del rango de tolerancia. Más allá de esa frontera, entonces habría que revisar la boquilla y lo más recomendable sería cambiarla o limpiarla. ¿Ya? Jamás meterle cosas a la boquilla, ¿ya? Que es una de las recomendaciones típicas de los fabricantes. Por ningún motivo meterle alambrito y cosas al hoyito, porque los hoyitos están sumamente calibrados. Ese es el test de gasto, que es súper simple, ¿ya? Súper simple. Este también es sencillo, pero como que la gente se enreda, ¿ya? Teniendo los conceptos claros, la cosa creo que se entiende. Se llama test de rendimiento. Test de rendimiento. Acá lo que nosotros vamos a verificar es cuánto me rinde la bomba de espalda, en este caso, y cuánto me rinde la persona que la opera. ¿Ya? Así que estamos evaluando los dos. Estamos evaluando el equipo y el operador. ¿Ya? Se establece una cancha. ¿Ya? No tiene por qué ser una cancha tan grande, tiene que ser una cancha sencilla. Acá en el monito, ahí donde está mojando el amigo, tiene 3 boquillas, dice 1,5 metros. ¿Ya? Nosotros lo vamos a hacer muy sencillo. 1 metro de ancho y 10 metros de largo. ¿Ya? 1 por 10, o sea, 10 metros cuadrados. ¿Por qué 10 metros cuadrados? Porque es muy fácil pasarlo después a hectáreas, ¿cierto? 10 metros cuadrados multiplicado por 1000, tenemos los 10.000 metros cuadrados, hectáreas, listo. El cálculo se hace muy fácil. Y vamos a suponer que tenemos solamente una boquilla, ¿ya? Después, en otros cálculos, simplemente bastaría con multiplicar por 2 o por 3, ¿cierto? La cantidad de boquillas totales. Ahí en el monito, el amigo está trabajando con un bastoncito con 3 boquillas. Nosotros vamos a trabajar con una sola. Entonces, el operador tiene que avanzar a su velocidad, a la velocidad que él quiera, ¿cierto? Porque lo vamos a evaluar. 10 metros lineales. Avanza 10 metros lineales, se detiene, paramos el cronómetro y después se tiene que devolver. ¿Ya? En este caso, en el primer ejemplo, los números que están en rojo, el amigo se demoró 10 segundos para allá y 10 segundos de vuelta. Una persona súper pareja. ¿Ya? Pero suele suceder en terreno que la gente cuando la están evaluando se pone nerviosa. Entonces, parte soplado o parte muy lento y a la vuelta es distinto. ¿Ya? Entonces ahí abajito les puse un ejemplo. Se demoró 10 segundos en los 10 metros y de vuelta se apuró un poquito, 9 segundos. ¿Ya? Es típico, es así la cosa. Lo importante es cómo nosotros procesamos la información. ¿Ya? Entonces, sacamos la cuenta. ¿Ya? Ojo, acordarse que la rapidez es distancia partido por tiempo. Distancia partido por tiempo. ¿Ya? ¿Cuál fue la distancia? 10 metros. ¿Cuál fue el tiempo? 20 segundos. ¿Okay? Entonces, 10 partido por 20 me da 0,5.
De ahí aparece el R, ¿cierto? La rapidez, 0,5 metros por segundo. ¿Ya? Esa sería la velocidad de nuestro amigo, 0,5 metros por cada segundo. Pero, acordarse lo que vimos en las láminas anteriores, ¿ya? En las láminas anteriores, ahí en celeste, abajo, está el estándar, ¿ya? De 3 a 4 kilómetros por hora, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, yo más o menos le pido al operador que haga más o menos lo mismo y voy evaluando, ¿ya? Entonces, rapidez 0,5 metros segundo, lo voy a pasar a kilómetros por hora. ¿De qué manera? Multiplicando por 3600. ¿Ok? Metros por segundo, para pasarlo a kilómetros por hora, lo multiplico por 3600. ¿Ya? 0,5 por 3600 me da 1,8 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, ahí mi amigo va un poquito lento. ¿Ya? Va un poquito lento. Debería ir más rápido. 3, 4, por ahí debería andar la rapidez de avance o de aplicación, ¿ya? Le pedimos a otra persona, vamos a evaluar a otro operario, también se está postulando como operario agrícola, ¿no? Obrero agrícola, el amigo que va a estar ahí a cargo de las aplicaciones. Entonces, el amigo estuvo atento a todas las explicaciones, entonces le puso más empeño, ahora se apuró. Entonces el mismo tramo lo hizo en 10 segundos, ¿cierto? 10 segundos de ida y 9 segundos de vuelta, ¿ya? ¿Ok? Si se demoró 10 segundos, ¿cierto? Y el otro 20 segundos, ¿cierto? Nos demoramos la mitad, por lo tanto va el doble de rápido. Entonces no tengo para qué volver a calcular todo, ¿cierto? Si con 20 segundos la rapidez es de 1,8 kilómetros por hora, con 10 segundos multiplico por 2, ¿no? 3,6 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces el segundo amigo aparentemente aprendió la lección y está dentro del estándar, ¿ya? Entonces ahí calculamos solamente rapidez. Pero necesitamos saber cuánto nos tomaría. Ojo, esta es una aproximación, porque en este proceso no hemos considerado los tiempos muertos. Los tiempos muertos, acuérdense que es el tiempo que me demoro en sacar la vuelta, en ir a buscar la máquina, ¿cierto? En formarme un pucho, en llenar la máquina, hacerla, etcétera, ¿ya? Esos son los famosos tiempos muertos. Acá estamos suponiendo que somos máquinas, ¿ya? Que no perdemos nunca el tiempo. Entonces, tenemos 15 segundos para los 10 metros cuadrados, ¿ya? ¿De dónde salieron esos 15 segundos? 20 segundos que se demoró uno, 10 segundos que se demoró el otro. Como los dos operarios van a trabajar, así que rendimiento promedio 15 segundos, ¿ya? 15 segundos, 10 metros cuadrados, ¿ya? 10.000 metros cuadrados, X, que sería el valor de la hectárea. Entonces, en condiciones ideales, ¿cierto? Y echándome al bolsillo los tiempos muertos, la aplicación en la hectárea me tomaría 15.000 segundos. 15.000 segundos es lo mismo que 250 minutos, es lo mismo que 4,17 horas, ¿ya? Entonces, hasta el momento tenemos rapidez y tenemos tiempo de aplicación, ¿ya? Nos falta muy poquito y vamos a conocer otras variables que son importantes. Ya, entonces aplicamos una hectárea en 4 horas, ¿ya? La jornada hombre la vamos a dejar en 8 horas. Una hectárea por 4 horas, 2 hectáreas en 8 horas, ¿ok? Entonces esta máquina tiene un rendimiento de 2 hectáreas jornada hombre, ¿ya? Aprovechando que estamos acá mojando, ¿cierto? Podríamos verificar también el tema de la boquilla, el tema del mojamiento, el tema del cubrimiento. Podemos hacer todo lo que nosotros queramos en la medida que nosotros entendamos la prueba, ¿ya? Entonces, el equipo estuvo trabajando 250 minutos, ¿ya? 250 minutos, terminé de aplicar toda la hectárea, ¿ya? Pero estamos trabajando con una boquilla, y la boquilla en general
1 litro por minuto. Por 250 minutos nos da 250 litros por hectárea, ¿ya? Que es más o menos lo que nosotros aplicamos, una aplicación básica al suelo, ¿ya? Para lechuga me puede servir, ¿cierto? Porque lechuga, el promedio es 300, va de 250 a 350. 300 es el valor medio, así que podría ser una lechuga que está en pleno crecimiento, andaría súper bien, ¿ya? Una aplicación de post emergente, ¿ya? De un matamaleza post emergente, está bien, 250 litros por hectárea está dentro del rango. Una aplicación para gusano cortador, que es un gusano que está en el suelo, gusano barrenador, gusano blanco, alambre, que están en el suelo, 250 litros, 300, 350, estamos dentro del rango, ¿ya? Entonces, uno, esto lo va puliendo, ¿ya? Ya, tienes que ir más lento, tienes que ir más rápido, ¿ok? Mueve el bastoncito para todos lados. ¿Qué les parece si nosotros en vez de una boquilla le ponemos 2 boquillas, 3 boquillas? ¿Okay? Entonces, depende de uno, cómo uno lo va mejorando la aplicación, ¿no? Profesor, Dime. ¿qué significa ahí en la boquilla LD015? Tiene que ver con los códigos de boquilla, Juan Pablo. Las boquillas tienen varios códigos, ¿ya? Y depende del fabricante, ¿ya? Me indica el tipo de gota, no me lo sé de memoria, Juan Pablo, tendría que ver los catálogos, ¿ya? Pero te doy la idea. Las boquillas tienen colores, ¿ya? Las gotas más chiquititas son los colores naranjo, por ejemplo, ¿ya? Las término medio son las color café y las de gota más grande son las de color blanco, si no me equivoco, de lo que me acuerdo de los catálogos. El numerito te da, puede ser el gasto o el cono de apertura, son los ángulos de apertura del cono, ¿ya? Son 3 o 4 valores que están impresos en las boquillas. No te lo puedo explicar porque no me los sé de memoria, tendría que ver los catálogos. Pero están, ¿ah? Están. Si te gusta el tema ahí, hay toda una tecnología de boquilla. Por eso cuando a uno le interesa el tema, uno toma la boquilla, ¿cierto? La mira por todos lados y ahí tiene mucha información, ¿ya? Normalmente está el ángulo, como te decía, el ángulo del abanico, está el gasto, el tipo de boquilla, etcétera, ¿no? Ahí, por si te interesa el tema. Ya, este test es súper fácil y pucha que presta utilidad, ¿ya? La gente cree que es llegar y aplicar, ¿ya? Apliqué, quedó más o menos mojado y chao, ¿ya? Pero se recomienda por lo menos 1 o 2 veces en la temporada hacer un humilde test de homogeneidad. Test de homogeneidad. Quiero ver cuán homogéneo quedó la aplicación, ¿ya? Esto se hace con las tarjetas hidrosensibles, estas tarjetas amarillas, ¿cierto? Que se tiñen de azul con las gotitas, pero muchas veces esas tarjetas no están cuando uno las necesita, ¿okay? Entonces se puede hacer también con estos pañuelitos nasales, ¿ya? El famoso pañuelo desechable, ¿cierto? Uno lo abre, ¿cierto? Y se queda con una sola lámina, una sola hojita, no los 2 o 3 que vienen normalmente pegadas, sino que una sola hojita. Uno toma el papelito, hace una pelotita y más o menos, como lo muestra ahí el monito, uno dispone las pelotitas de papel en el suelo, en lugares estratégicos, ¿ya? Y se le pide al operario que aplique, ¿cierto?, el suelo como si estuviera controlando alguna plaga o enfermedad o maleza, ¿ya? Que no mire, por supuesto, los papelitos, ¿ya? Para esto se ocupa la misma cancha que nosotros habíamos definido, ¿cierto? La cancha de 1 metro por 10 o la cancha que ustedes quieran trabajar. Entonces, la cosa es bien simple. Las condiciones de los papelitos es blanco o negro, ¿ya? No hay punto medio. El papelito está mojado o está seco, nada más, ¿ya? O está mojado o está seco, ¿ya?
Entonces el amigo parte, ¿cierto? Parte, hace la aplicación a su manera, para. Otra persona toma los papelitos y los evalúa. Este está mojado, este está seco, ¿ok? Entonces acá en el registro que tenemos acá, estamos trabajando con 5 estudiantes, ¿ya? El primer estudiante mojó solamente 2 papelitos, 8 papelitos estaban secos, ¿ya? Así, el segundo estudiante no mojó ninguno, estaban todos secos. Y de a poco los chicos, mirando, le empezaron a poner más empeño, y el alumno, el estudiante 4, mojó 8 papelitos y quedaron 2 secos, ¿ya? Entonces, calculamos el porcentaje de homogeneidad, que es muy sencillo, ¿ya? Estudiante 1 mojó 2 de un total de 10, 20%. Mal, mal, porque el estándar es 75% hacia arriba, ¿ya? Una aplicación está bien hechita, bien aplicada, cuando por lo menos yo observo, mido un 75% de homogeneidad o más, ¿ya? El estudiante 4 le puso más cariño, 8 mojados de un total de 10, 80%. Súper bien, ¿ya? Entonces, esta prueba es recomendable hacerla también, es súper simple, ¿ya? Papelito desechable, ¿cierto? Y pucha que entrega información de cómo el operario está trabajando y cómo estamos haciendo las cosas en el potrero, ¿ya? Ojo acá, Juan Pablo, porque a lo mejor esto te sirve a ti, ¿ya? Tú que me hiciste la pregunta de los arbolitos chicos, mira, acá puedes tener una ayuda, ¿ya? Esta es la regla de la altura, es súper útil, ¿ya? Es súper útil cuando uno trabaja, ojo, funciona con bomba a espalda, ¿ya? Es una regla que solamente es para bomba a espalda, ¿ya? Y es una regla que se ocupa hasta más o menos los 2,5 metros, ¿ya? Frutales, chiquitito, hasta 2,5 metros, más o menos, bomba de espalda, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Las experiencias de campo dicen que la altura del arbolito tiene mucho que ver con el cubrimiento. Fíjense los números los números de una columna con los números de la otra columna, son muy parecidos, ¿ya? Altura 0,6 metros, cubrimiento, o sea, toda la cantidad de agua que recibió el árbol, 0,55, cerquita. Altura 0,72 metros, cubrimiento 0,754, cerquita, ¿ya? 1,5 metros, 1,46, 2 metros 10, 2 litros de cubrimiento, ¿ya? Entonces esta regla dice que hasta los 2,5 metros, trabajando con bomba a espalda, es muy fácil calcular el cubrimiento porque me lo da la altura, ¿ya? O sea, un arbolito de 1,80 m debería recibir 1,8 litros de agua aproximadamente, ¿ya? Y así hasta los 2,5 metros, ¿ya? El famoso test de altura, entonces, se ocupa mucho en los viveros, cuando yo necesito mojar arbolitos que no están totalmente desarrollados y necesito rápidamente calcular las cantidades de agua, ¿ya?, que voy a necesitar. Me quedan 2 diapos. Tenemos que ver conceptos súper importantes, pero acá ya la cosa, vamos a tratar de hacerlo lo más clarito posible. Ya, el famoso LD50 es un concepto muy importante en nuestra profesión, porque intenta medir la potencia, ¿cierto?, que tiene un agroquímico para matar, ¿ya? LD50 es la dosis letal 50 o dosis letal media, ¿ya? LD50. Todos los productos agroquímicos deberían tener un LD50 asociado, ¿ya? Entonces se define como la cantidad de ingrediente activo o de producto comercial con la capacidad para matar justo el 50% de los animales de investigación. Mata el 50% y el otro 50% no se sabe lo que puede pasar. Podría morirse o estar contaminado, ¿ya? Ahí no hace énfasis.
solo explica que mató al 50%. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí en la imagen, a la izquierda, tenemos 6 ratones, 6 ratoncitos, le aplicamos producto y se murieron exactamente 3, o sea, el 50%. Por lo tanto, desde ese momento, la cantidad de producto que yo le eché corresponde al LD50. ¿Ya? Estamos hablando de la toxicidad aguda, o sea, la toxicidad que se presenta cuando yo me contamino y los síntomas se expresan en los primeros 5 minutos. ¿Ya? Esa es aguda, la que es fulminante. ¿Ya? Entonces, en el cuadrito de la derecha arriba tenemos otra situación, ¿no? Que lo vayan asimilando. ¿Ya? Un producto, yo lo apliqué a unos ratoncitos en una dosis de 3 partes por millón. Esas 3 partes por millón mataron al 50% de los animales, entonces automáticamente el L de 50 es 3 partes por millón. ¿Ya? Ojo, partes por millón es una unidad que hay que entenderla como unidad de transición, no es absoluta, no es como el kilo, no es como el litro, ¿ya? No es como el kilómetro, sino que hay que traducirla. ¿Ya? Partes por millón en nuestro medio se traduce a miligramos por kilo. ¿Ya? 3 partes por millón son 3 miligramos por kilo. ¿Ya? ¿Kilo de qué? Kilo de la persona o del animalito que recibió el veneno. ¿Ya? Así que mientras más pesado es un animal, más veneno se necesita para matarlo. ¿Ya? Siempre trabajando al 50%. ¿Ya? Entonces, como este concepto tiene mucho detallito intelectual, y los amigos en el campo como que no les gusta mucho el tema de pensar mucho, ¿cierto? A lo mejor simplemente no les gustó el tema nomás, así de simple. Entonces es más fácil trabajar con colores. ¿Ya? Entonces se trabaja con colores para no tener que explicarle el L50, sino que se le explica ahí al amigo, al operario, amigo mío, no ocupe los productos rojos ni amarillos, de preferencia hasta donde sea posible trabaje con los azules y los verdes. ¿Ya? Pero cuidado, todos los productos me pueden matar. ¿Ya? Del rojo me mata pero de un suácate, y el verde me mata en un mes. ¿Ya? Así que para fines prácticos son todos venenosos. ¿Ya? Les van poniendo, por supuesto, calavera, X, etcétera, son símbolos, más que nada de advertencia. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salen estas categorías? El rojo tiene 2 categorías, 1A, 1B. El amarillo es uno solo, el azul uno solo y el verde uno solo. ¿Ya? Entre categoría y categoría, nosotros vamos avanzando en un factor 10. ¿Ya? Factor 10. Entonces, en el rojo vamos a dejar a todos los LD50 de 1 a 5, más o menos. ¿Ya? Todos los LD50 de 1 a 5 son categoría roja. En el siguiente peldaño, factor 10. ¿Ya? Entonces, de 6 a 50, factor 10 respecto al anterior, serían los LD50 de todos esos productos que tengan entre 6 y 50 partes por millón. Y así voy avanzando hasta que llego al verde, que normalmente supera los 5.000 partes por millón. ¿Ya? Entonces, para evitar explicarle, ¿cierto?, a los amigos ahí en el campo, del LD50, que tiene todo un concepto fino, es más fácil explicar con colores. Rojo, amarillo, cuidado, extremo cuidado, recomendación de preferencia usar los azules y los verdes. Y nos queda un último concepto que tiene que ver, ¿cierto?, con cuánto dura un producto en las hojas. Si ustedes recuerdan las clases pasadas, cuando hablamos del ingrediente activo y de los inertes, yo creo que ya se dieron cuenta que los inertes tienen mucho que ver con la capacidad de degradación de un agroquímico. ¿Ya? Si un producto agroquímico no tiene inertes, ¿cierto?, la dinámica de la degradación o de la volatilización depende solamente del activo. ¿Ya?
Si yo le pongo más inerte, yo puedo alargar, ¿cierto?, la duración de un producto en las hojas, en la fruta, etc. Así que la degradación de un agroquímico depende de muchos factores, ¿ya? De la dosis inicial, del viento, de la temperatura, del tipo de hoja, etcétera, etcétera, ¿no? Acá yo seleccioné un paper que está hecho acá en la zona central, en Casablanca. Están evaluando fungicidas y se calcula entonces el T50. T50, ojo, es tiempo, ¿ya? Es el tiempo que le toma a un agroquímico en llegar a la mitad de su concentración. Es el tiempo que le toma a un agroquímico en llegar justo a la mitad de su concentración. Entonces voy a aprovechar ahí el paper, me voy a concentrar solamente en el gráfico de arriba, ¿cierto? Esas son curvas de degradación. Los ingenieros, los agrónomos, más o menos entendemos toda esta cosa. Entonces yo veo que el gráfico parte en 0,500, esa es la concentración, 0,500, no veo bien las unidades, 0,500, la mitad de 0,500, 0,250. Entonces me paro frente al 0,250, tiro una rayita, toco el gráfico y me voy hacia abajo, ¿ya? Y me va a dar entonces justo el famoso T50. Mirando al ojo, ¿ya? Al ojo, mirando más o menos, el T50 de los productos de arriba estaría en torno a 10 días por ahí, entre 9 y 10 días, más o menos, ¿ya? Entre 9 y 10 días. Entonces, esos productos tienen de 9 a 10 días de T50. De 9 a 10 días llegan justo a la mitad de la concentración, ¿ya? Ojo, no tiene nada que ver con el famoso límite máximo de residuo, la carencia, que son conceptos que tienen que ver con la cosecha, ¿ya? Acá estamos hablando solamente de la degradación hasta la mitad. Algunos productos degradados al 50% todavía son increíblemente tóxicos, ¿ya? Entonces hay que esperar que se vuelva a degradar hasta llegar al 25%, al 5%, etc., ¿ya? Que depende de cada producto. Para que les quede más clarito todavía, entonces, más clarito, vamos ahí en el recuadro arriba, vamos a suponer que tengo una concentración de 70 partes por millón. Eso está medido en la hoja, está medido en la fruta. Pasó un tiempo, pasaron 4 días, llegó justo a 35, ¿cierto? T50, entonces el T50 para ese producto es de 4 días, ¿ya? Podría ser, no sé, un piretroide, ¿no? Los piretroides se degradan súper rápido. Y abajito un recordatorio en el cuadrito chico que está ahí en lila o en moradito, ¿cierto? Había un producto hace años atrás, el famoso DDT, súper barato, que se usó mucho en el mundo agrícola, pero que tenía una persistencia súper alta, ¿ya? El T50 del DDT era de 2,5 años. 2,5 años. O sea, aplicamos ahora y en 2 años y medio no puede entrar al potrero, porque todavía el producto es contaminante, ¿ya? Entonces, felizmente esos productos, los famosos organoclorados, que los conversamos clase de atrás, ya se están ocupando cada vez menos, ¿ya? Chicos, últimas consultas. Hemos visto los temas que correspondían a esta clase. ¿Algo que no haya quedado claro? Profesor, el T50 tiene que ver entonces con el periodo de reingreso al lugar, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Si tú le das más tiempo, ¿cierto? Se aplica, mira, ojo acá. T50 es lo que se demora en llegar a la mitad de la concentración, ¿ya? Pero después tienes que darle una misma cantidad de tiempo para que la concentración que ya se redujo a la mitad se vuelva a reducir a la mitad otra vez, ¿ya? Entonces, cuando tú aplicas el T50 unas 2 o 3 veces, llegas a algo que se llama el famoso límite máximo de residuo,
y tiene que ver con el momento oportuno para hacer las cosechas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces el T50 me da una idea de una degradación, ¿cierto? Que toma tiempo, en este caso, en el monito, ¿cierto? Tomaba 10 días, pero como que se va acelerando, ¿ya? Se va acelerando, entonces 10 días la primera vez, después se demora, no sé, 8 días, después se demora, ¿ok? Y va de mitad en mitad, ¿ya? Cuando tú aplicas el concepto 2 o 3 veces, llegas a un momento que se llama el límite máximo de residuo, que tiene que ver con, ¿cierto?, la cosecha segura para que no contaminemos a nadie, ¿sí? Ya, parece que estamos, ya, estamos parece, chicos, ya, entonces les dejo acá la grabación, ahí para que después, en función de su tiempo, de su interés, lo revisen varias veces. Estos son complicados, chicos, pero hay que darle hartas vueltas, hasta que uno Profe, nomás... Dígame. una consulta respecto al video. Yo le subí el video en un archivo que era un link de Drive. No me alcanzaba la plataforma para subir todo el video, no pesaba mucho. Ya, ok. Quería saber si es que le llegó, si lo podía ver. Mira, todavía no he llegado a la sección de ustedes, estoy todavía corrigiendo los otros. Cualquier problema que yo tenga, yo me voy a poner en contacto con ustedes, ¿ya? Pero Daniel, ojo, estaba todo Ya. explicado en la pauta, ¿ya? Todo explicadito en la pauta. Yo partía de la base que la plataforma de la institución les iba a generar problemas. Y la recomendación era subirlo a YouTube, ¿no? Pues, en un formato oculto. Y me entregas el link, ningún problema, yo lo reviso, ¿ya? Así que si tengo cualquier Ya, problema, te aviso. ¿Sí? ya, muchas gracias, profe. Ya pues, listo. Ya muchachos, que estén muy bien. Espero haber sido clarito y que les sirva. ¿Ya? Chao, chao. Chao, que esté bien. Gracias a Dios.